Me da mucho gusto encontrarme con el doctor Eric Mannheimer, que has escrito algo muy interesante, independientemente de que nos platiques un poquito de la obra y darte la bienvenida a la ciudad de Guadalajara. De repente, la parte médica, la parte del trato al paciente, la parte de platicar, de ser parte de los problemas que viven los pacientes, es muy difícil de encontrar en este tiempo. Lo mencionas en alguna parte del libro en donde comentas que desgraciadamente una computadora se interpone ahora entre el paciente y el doctor, cuando a lo mejor en los tiempos antiguos, o al menos yo lo recuerdo, el médico que llegaba y me apapachaba y me decía, mira, te vas a aliviar. Ya no existe esto, se ha deshumanizado. ¿Qué ha sucedido con la profesión médica? ¿Dónde está el juramento de Hipócrates? Hay muchas preguntas que surgen a partir de ese don que tienes, de ese gusto que tienes por la medicina, de ayudar a las personas sin importar de qué país vengan, porque vienes de Nueva York, en donde comentas que estando enfrente de la ONU y teniendo un edificio donde vienen todas las naciones, pues te toca recibir a muchos migrantes, a muchas personas abusadas, golpeadas, violadas, con problemas cardíacos que son prácticamente insalvables, si no es que no hay una inversión de mucho dinero que otro hospital no lo va a asumir, pero tú asumes con gusto esa responsabilidad. Reitero nuevamente mi bienvenida a Guadalajara y platícanos de tu libro. Sí, muchas gracias. Placer visitar Guadalajara. Soy médico por 40 años y por muchos años jefe de un hospital en Nueva York llamado Bellevue. Es el hospital más antiguo de Estados Unidos, el hospital más grande en Nueva York. Nueva York tiene 75 hospitales, pero en red de hospitales públicos de 11. Esta red, Bellevue es el eje, tiene una misión a cuidar pacientes que no pueden pagar ni un centavo por todo su tratamiento. Y tenemos un equipo de médicos, lo mejor en Nueva York, con la Facultad de Medicina de New York University, es al lado de este hospital. Tenemos un montón de expertos en todo tipo de enfermedades. Pero lo más importante sería que Nueva York es una ciudad de inmigrantes de África, de Asia, de las Américas, de todo el mundo. Tenemos 1 millón de mexicanos en la área metropolitana alrededor de Nueva York. Tenemos una íntima relación con comunidad mexicana, por ejemplo, y tenemos muchos empleos médicos de México, que mi esposa es una mexicana profesora en la Universidad de Nueva York, por eso. De Chihuahua, ¿no? De Parral, Chihuahua, originalmente, de UNAM a Washington y Nueva York. Y participamos mucho en México todos los años. Pero realmente mi punto de vista es que con este hospital, con el río un poco sur de ONU, tenemos una vista amplia de las cosas mundial, porque tenemos pacientes llegando de diferentes países bajo mucho estrés, económicamente, socialmente, de guerras, de problemas con climático en este momento, muchísimos, de sequías, particularmente de Guatemala y Honduras. Hay un gran problema, es impulsando a la gente, no solamente violencia. La violencia es pasada sobre otros factores que están limitando diferentes cosas. De mi punto de vista, tuve la posibilidad de visitar diferentes pacientes en el hospital sobre muchos años. Y con esta idea tuve muchos cuadernos y notas sobre todos estos pacientes, más de 1000 en 10 años. Y después de toda esta información y discusiones sobre años con algunos pacientes, tuve la idea de escribir mi libro Dosis Pacientes, que es realmente escogido algunos ejemplos de los diferentes temas al fondo del libro. Perfecto, tu famosa libreta negra, cuaderno negro. Sí, exacto, de adolescente, sí. Okay. Muy bien, vuelvo o retomo nuevamente la pregunta. ¿A qué se debe que el médico sea deshumanizado? La cantidad de pacientes que se tratan, los problemas económicos, ¿a qué se debe? Porque finalmente tú tienes tu bata y si alguien te llega lo tienes que atender. Desgraciadamente hemos visto que a veces no sucede así. No, es una pregunta difícil a tener una respuesta porque los médicos
no solamente funciona aislada de una sociedad. La sociedad tiene vínculos en cualquier parte, por los abogados, por cualquier parte, ¿sí? Y los médicos no tienen mucho tiempo para cuidar pacientes, como 10 minutos cada paciente, 15 minutos. Yo hace 40 años como médico, en las 70s tuve como 1 hora y media con un nuevo paciente y después de 20 años, 25 años, como 15. ¿Por qué eso? Porque la medicina está privatizada, es realmente en este sentido un gran negocio en Estados Unidos, extendido, propagado por diferentes partes del mundo. Es realmente la situación en México, la situación en Europa, la situación en cualquier parte del mundo. Los médicos es parte de un gran negocio que el costo se está subiendo siempre y el tiempo con los pacientes está más difícil, mucho menos cada día, cada año. Su máquina que tiene una lista de 25 pacientes por un día, eres un médico, no tiene, después de la mañana eres absolutamente agotada de ser demasiado. Sí. Ya no es posible darles ese trato humano, ese tiempo, porque bueno, pues las circunstancias se los llevan a eso, quiero entenderlo. El libro anda situado por ahí por los 70s, porque tienes tiempo de platicar con un reo, o lo mismo con unas hermanas guatemaltecas, y te vas inclusive y les traes frijoles moros. Sí, creo que para mí la historia de estas personas son lo más interesante. Obviamente, si el diagnóstico es tan importante, pero atrás del diagnóstico hay una historia de huir de su país y las costumbres y sistema cultural en su propio país. Una mujer, por ejemplo, guatemalteca, llega un día en nuestro hospital de traslado de otro hospital en Nueva York. Ella tiene una enfermedad de su corazón causada por un insecto y una enfermedad... Chagas, exactamente. Ella necesita un trasplante de su corazón porque después de 42 años no tiene 1 millón de cicatrices pequeñas en su corazón, realmente no funciona. Tuve la habilidad de tener una relación con ella y su hermana, pero las historias de los dos, de la guerra civil en Guatemala, de la violencia, de las pandillas, de la crueldad, y tiene que escapar para sobrevivir al norte. Pero entrando en México fue vendido a otros pandilleros en México y sobrevivía simplemente por fuerza de su personalidad y fue vendido por abuso, totalmente violaciones. Llega en Texas y después de algunos meses en Nueva York por una historia larguísima. Pero imagina, estoy con esta mujer por algunos meses antes de su trasplante, hablando mucho con ella y su hermana, que fue una enfermera en Guatemala, sobre sus circunstancias. ¿Qué impulsa a esta mujer? Estoy en este momento pensando de millones de otras personas con historias diferentes, pero impulsada por más o menos las mismas situaciones económicas, violencia, etcétera, etcétera. Esta mujer fue para mí una mujer bellísima, como una persona, en este sentido. No un pandillero, no una persona sin ética, sin morales, una muy buena persona. Digamos, una lucha de sobrevivencia que ella tuvo consigo misma, apoyada por una hermana que sí pudo estudiar, que sí pudo salir a Guatemala a ejercer la enfermería, pero pues llega el momento de dar el gran paso o los grandes pasos hasta atravesar México y enfrentarse a N número de problemas, cuando supuestamente las sociedades de derechos humanos están para protegerlos, pero sabemos que es más lo que se dice que lo que es. Exacto, esta no funciona. Esta mujer, tenemos estas migrantes llegando siempre en Estados Unidos, no importa si hay un muro o no hay un muro en Texas, etcétera, etcétera, por diferentes métodos, por barcos de China, por ejemplo. Tenemos una llamada Snakeheads, es un coyote de personas de China, al sur de China. Tenemos personas llegando porque tienen que escapar una sociedad que está destruyendo su sociedad, su comunidad, sus personas de misma religión o cualquier cosa. Esta para mí fue
la historia atrás del diagnóstico. ¿Qué significa Chagas disease? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Realmente es muchas otras cosas atrás. So, tener tiempo para visitar estas diferentes pacientes con tiempo, sobre años en algunas situaciones. Perfecto. Y esa me imagino que la famosa libreta negra tiene, no 12, tiene 100 historias. Entonces, no sé si después de estas 12 primeras historias, sigan más historias, vas a seguir escribiendo. ¿Qué planes tienes a futuro a partir de la fila? Well, tengo en este momento 1,500 historias más o menos en 250 cuadernos. Pero con el serie en televisión Nueva Amsterdam está continuando las historias. So, Nueva Amsterdam es disponible en México ya, temporada 3. Estoy involucrada como un escritor de guiones y productor en Nueva York con un otro equipo en Hollywood. Estamos tratando de usar esta serie para ilustrar las mismas historias de género, de racismo, de abuso, de falta de control de propios gobiernos, de guerras, de sequías, de todas estas cosas. Está informando de mis historias acumulado durante estos años en Bellevue. Perfecto, pues muchas felicidades porque estás dando un gran paso para dar a conocer a la sociedad moderna lo que se vivió y que aparentemente es parte de la historia. No, es el tiempo real, lo seguimos viendo y con mayor crudeza. Exacto. Y mi punto usando estas personas es, cada persona en mi libro y en la serie es una simbólicamente representante de muchas, un millón, otras personas, pero para los lectores o las personas mirando el tele, ¿cómo puede suavizar la situación, puede dar humanidad a estas personas, que todos realmente son personas con familias, hijos, hijas, padres y madres, etcétera, etcétera. Perfecto. Independientemente del estrés que les lleva la trayectoria, la travesía, pues lo que dejan en casa, porque finalmente alguien se tiene que quedar en casa preocupados por ellos y muchas veces todo va regular y más ahora que pues por lo menos un mensajito se puede, pero cuando se pierde esa comunicación debe ser algo dificilísimo, tanto por el que viaja como por el que se queda. Sí, creo que tiene razón. Algunas de estas historias públicamente o por muchos medios están cambiando políticamente sus historias a representar otras amenazas por la sociedad. Pero realmente la sociedad representa más amenazas por ellos que otros, So, creo que tenemos que pasar un poco de reflexión, autorreflexión y reflexión sobre las historias y pensar un poco más y acumular diferentes puntos de vista. Por ejemplo, durante mi carrera trabajé en Haití por un año, trabajé en Pakistán por un año, durante la guerra con la Unión Soviética, trabajé en Honduras, Guatemala y El Salvador. Entrando en estos mundos, tiene otro punto de vista totalmente. Sí. No se basara sobre la opinión de una persona encargada de una red que es controlada con un billonario en Nueva York, Es esto, como diferentes familias que controlan, exacto. So, tenemos que bajar un poco nuestros pensamientos y pensar independiente. Forma nuestra formulación total de la situación. Perfecto. Es que hay tres vértices en este caso, el vértice por el lado del migrante o de la persona que estás contando su historia aquí, la visión médica que tú viviste y que estás plasmando también en función de lo que pudiste ayudar o a lo mejor quisiste ayudar y llegó el momento en donde no se pudo ya hacer más, que también lo plasmas aquí, y la visión del lector o del periodista o de la persona que está desde la tribuna, que como dicen, y está bien dicho aquí, mal aplicado, quizás los toros se ven muy diferentes desde arriba que desde abajo. Exacto, en cada situación tuve mis propias opiniones antes y cambia totalmente la situación aprendiendo el punto de vista de diferentes personas y su trayectoria a Estados Unidos, a Nueva York. Y yo he visitado diferentes personas de su propio país natal, es otra cosa. Tuvimos un paciente de México, de Morelos, tiene un cáncer en todo su cuerpo. Él y su mujer, que era una
respuesta para nosotros es como, quiero visitar mis hijos en Morelos antes de morir. Él tiene más o menos un mes, 6 semanas más o menos a durar. Estoy pensando en ver cómo podemos hacer esta situación, pero hablando con el Consulado de México, arreglando con nuestro equipo total y donaciones de moneda por Aeroméxico, con mi esposa, acompañarnos con morfina en su vena. Llegamos en Ciudad de México con ambulancia para Cuautla y en sus brazos de sus hijos y padres por un mes. Fue una experiencia tremenda participar en eso. Sí, por eso te digo, admiro totalmente y ojalá existiera esa posibilidad de que más médicos como tú tuvieran ese tiempo. Ya nos explicaste la razón por la cual ya no es tan fácil. Y aparte, bueno, pues tu brazo derecho, tu esposa, que siempre te ha acompañado y te seguirá acompañando seguramente para seguir adelante con tu labor que te has puesto a cuestas, que ahora ya es más de difusión, más de promoción de lo que has vivido en todo este tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, unas palabras. Mi padre fue un médico, un internista reumatólogo por 56 años. Tuvimos una cena juntos con mi esposa y mi padre cada martes. Y una vez mi padre dijo, Eric, no puede creer que tengo este privilegio a ser un médico. Y esta persona me paga por mi consejo. Para mí es mi ética. A tener este privilegio, ser médico, entra en el mundo de un paciente, abre la ventana un poco, la puerta para entrar en su vida con las cosas más íntimas. ¿Qué privilegio es eso? Claro que sí. Pues te agradecemos mucho que nos hayas comunicado directamente de viva voz estas 12 pacientes de las cuales narras sus historias. Recomendabilísimo el libro. ¿Alguna red, de alguna manera que podamos seguir en contacto contigo? Mil gracias por participar conmigo hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar aquí en estos últimos pasos en la Feria Internacional del Libro número 35. Soy Mario Agraz desde la FIL. Gracias, continuamos. Gracias, Eric.